mis queridos hermanos en Cristo? Que Dios los siga bendiciendo grandemente. Aquí estamos echando las redes sobre las redes. El tema que deseo compartir con ustedes el día de hoy, vamos a hablar acerca de la unción de los enfermos. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, bueno y misericordioso, te damos las gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Oh bendito Dios todopoderoso y eterno, creador del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesús, te rogamos que te dignes enviar tu Santo Espíritu con sabiduría, entendimiento, discernimiento. Tu Santo Espíritu con luz, para que pueda entender tu palabra, podamos entender tu palabra, hacer la vida en nuestras vidas y enseñarlo a los demás. Virgen Santísima, Madre querida, mi perla preciosa, cúbreme con tu santísimo manto. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Angelito de mi guarda, ilumíneme con su luz, protéjame bajo sus alas, defiéndame con sus espadas. Amén. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento. No precisamente porque habla de la unción de los enfermos en el Antiguo Testamento, sino porque habla acerca de los médicos. Aquí le tenemos. Me encantó esta lectura porque está hablando acerca también de la importancia del médico. Para mucha gente, pues, no les gusta, a veces no les gusta ir al médico. Y la importancia de ir al médico, pero antes de ir lo importante es orar por el médico, antes de ir donde el médico. Y pedir, más bien sellarlo con la sangre de nuestro Jesucristo, y pedir sabiduría para el médico, para que la medicina que nos vaya a ministrar, pues, esté conforme a la voluntad de Dios, y más que nada sea la certera, ¿no? La medicina que es la apropiada, porque hay muchos médicos, digamos, creyentes, y hay médicos, pues, que no son creyentes. Yo voy a leerles desde el comienzo del Sirácides 38. Dice: respeta al médico, pues tienes necesidad de sus servicios. Y también a él lo creó el Señor, porque en realidad del Altísimo viene la mejoría, y la capacidad del médico le viene de su soberano. La ciencia del médico le permite andar con la cabeza alta, admirado de los poderosos. El Señor ha creado remedios que brotan de la tierra, el hombre prudente no lo desprecia. ¿No sabes que el Señor endulzó el agua con una varilla para demostrar su poder? Él da a los hombres la ciencia para que lo glorifiquen por sus maravillas. El Señor sana y alivia la enfermedad con sus remedios. El farmacéutico es el que los prepara. Con eso, las obras del Señor no tienen fin, y se derrama por la tierra el bienestar. A partir del 9 dice: Hijo mío, cuando estés enfermo, no te amargues, sino que ruega al Señor, y Él te sanará. Apártate de tus faltas, endereza tu conducta, y purifica tu corazón de todo pecado. Ofrece incienso y flor de harina, y según tus remedios, presenta ofrendas generosas. Enseguida recurre al médico, porque a él también lo creó Dios, y no prescindas de él, puesto que lo necesitas. Hay ocasiones en que la salud está en manos de los médicos, pues ellos también rogarán al Señor que les conceda la gracia de aliviarte y de sanarte, para que recuperes
la salud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me encantó este pasaje de la Biblia que habla de los médicos, de la sabiduría que Dios les da. O sea, son llamados, es una vocación de los médicos también de ellos, es una vocación porque ellos también hacen una promesa de velar por los enfermos. Quizá muchos no la cumplirán, pero hay muchos que la promesa que hacen es velar por el enfermo, ¿sí? Por eso hay médicos que en realidad se ve, se nota, se siente que tienen la vocación. Los llaman a la hora que sea y ellos están ahí. Bueno, otros pues ponen su horario, ¿no? De tal hora a tal hora nada más. Pero muchos médicos en verdad son tienen esa vocación de ser médicos, que yo digo esa vocación que viene de Dios, porque pues ellos a la hora que los llaman, ellos atienden a los enfermos. Es más, hay médicos inclusive que atienden al médico y hay pobres que no tienen cómo pagar. Dice, págueme cuando pueda o deme lo que tenga, ¿sí? Entonces es hermosísimo de verdad la vida del médico. Yo admiro muchísimo a los médicos, a las enfermeras que en los hospitales, muchas de ellas pues es una vida de sacrificio, es una vida muy, muy sacrificada la de los médicos, la de las enfermeras. Es algo tan valioso en realidad. Y pues todos estos tiempos de que empezó la pandemia, pues oramos mucho por ellos también, por todos los que trabajan en los hospitales. Ellos ponen en riesgo sus vidas, no solo su salud, sus vidas, porque llega alguna enfermedad, alguno enfermo de una enfermedad contagiosa, ellos están en peligro de contagiarse. Sin embargo, ellos están ahí. Esa es una vocación de Dios. Es una vocación que Dios los ha llamado para ellos. No todos tienen esa vocación, ¿sí? Y es hermoso. Y hay, aparte, inclusive hay un caso, o sea, pusieron, me acuerdo en el internet, que una fotografía, creo que fue pasó en el Brasil, que un médico iba a hacer una cirugía y estaba la que pone la anestesia, la anestesióloga, creo que había el médico, el de la cirugía, el cirujano, y creo que había un ayudante, no recuerdo cuántos estaban allá, pero detrás del médico, en la foto, asoma un hombre vestido de blanco que está atrás del médico, justamente en el momento que va a hacer la cirugía. Pues se le ve que es Jesús, se le ve que está Jesús ahí. Pues él es el médico de médicos, es él. Entonces el doctor representa a Jesús, al médico de médicos, al que sana el cuerpo en este caso, ¿sí? Pues más adelante veremos al que representa a Jesús, al que sana el alma, ¿sí? Al que sana, a través de quién sana el alma. En este caso, por eso me gustó muchísimo empezar desde aquí, para que podamos entender también la siguiente parte, la unción de los enfermos. Que vemos que el enfermo está en manos de los médicos y viene el sacerdote, o sea, entre los dos. El uno lucha por curar el cuerpo, ¿sí? Con las medicinas, con la gracia, con la sabiduría que Dios le dio, más el sacerdote también va con lo suyo, pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ungirlo, a darle la fortaleza que necesita, en cambio, a la salud del alma. El uno se prepara de su alma, el uno le ayuda a fortalecer el alma y el otro a sanar el cuerpo. Es hermoso, de verdad, es muy, muy bello. Me gustó muchísimo esta parte. Y dice, no te amargues, estás enfermo, no te amargues, dice. También dice aquí lo mismo que dice en Santiago, que vamos a leer pronto. No te amargues, sino que ruega, dice, al Señor, y Él te sanará. Pero aquí también, aparte, lo que decía Jesús, dice, tus pecados te son perdonados, les decía, ¿no? Los curaba, pero sin embargo, Él curaba del cuerpo y del alma, ¿sí? Tus pecados te son perdonados, le decía. Dice aquí, apártate de tus faltas, endereza tu conducta y purifica tu corazón de todo pecado. O sea,
el enfermo, a lo primero que manda el Señor es a enderezar su vida, a enderezar su camino, a convertirse, a la conversión. Eso es lo que el Señor le está llamando, es a la conversión. Y lo bonito también que a mí me encanta, dice, ofrece incienso de flor de harina y según tus medios presenta ofrendas generosas. Enseguida recurre al médico. O sea, cuando la persona cae enfermo, le manda a hacer obras de caridad, ¿sí? Para que le ayude a este caminar en esta nueva etapa, ya sea para que prepararse para irse con el Señor o para continuar, pero el Señor le manda, en este caso aquí le manda a arrepentirse de todos sus pecados, a ponerse, en pocas palabras, a cuentas con el Señor. Dice, no te amargues, vuélvete a Dios, ofrece ofrendas generosas, dice a Dios, ¿sí? Ofrece ofrendas generosas y enseguida recurre al médico. O sea, primerito le manda a orar a Dios. Segundo lugar, hacer una ofrenda generosa, o sea, hacer obras de caridad. En tercer lugar, le manda donde el médico. Es hermosísimo, esto es hermosísimo de verdad. Entonces, acordémonos, cuando uno cae, digamos, un cáncer, ¿sí? Primero, suplicar a Dios. Segundo, arrepentimiento y ponerse a cuentas con el Señor, hacer una buena confesión, que lo vamos a leer más adelante también. Dice, purifica tu corazón, endereza tu camino, endereza tu conducta, dice, apártate de tus faltas, o sea, ya ponte en el camino, ¿sí? Ya ponte en el camino a cuentas con el Señor. Apártate de tus faltas, endereza tu conducta y purifica tu corazón. O sea, tomar conciencia de nuestra vida, quizás estamos en pecado grave, tomar conciencia de nuestra vida, ¿sí? Purifica tu corazón y arrepentirse de todos nuestros pecados y ofrece incienso y flor de harina. Según tus medios ofrece ofrendas generosas. Y enseguida recurre al médico. O sea, no es que vamos primero al médico, claro, hay veces que caemos de golpe muy mal, muy enfermos, que pues de emergencia al hospital. Pero si hubiese la oportunidad que cae una enfermedad del doctor o uno siente que está, lo primerito es orar a Dios. Segundo lugar, arrepentirse de todos nuestros caminos, hacer un examen de conciencia. Es lo que me manda a hacer, un examen de conciencia. Purificar el corazón, ¿sí? Luego, a presentar ofrendas generosas, obras de caridad, ¿sí? Eso le está mandando, una limosna, obras de caridad. Y luego dice, al médico. La primera parte. Es lo que me encantó de verdad, por eso les comparto esta primera parte que viene con el médico del alma y el médico de cuerpo. En el caso de Jesús, médico de cuerpo y alma. Vamos a leer en este caso en el libro en la carta de Santiago. En el capítulo, creo que 5, ¿sí? Capítulo 5, versos del 13 en adelante. Los enfermos. Aquí ya está hablando de la unción de los enfermos. Si uno de ustedes está triste, que rece. El que esté alegre, que cante himnos a Dios. El que esté enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, o sea, a los sacerdotes, a los presbíteros de la iglesia, para que rueguen por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán perdonados. ¡Qué tremendo! Confiésense unos a otros sus pecados y pidan unos por otros para que se sanen. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Elías era un hombre como nosotros, y cuando rogó insistentemente que no lloviera en el país durante 3 años y medio, no llovió, y después rogó de nuevo. El cielo concedió la lluvia, y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, y otro lo hace volver, sepa esto,
el que endereza a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y conseguirá el perdón de muchos pecados. Cuando dice salvará de la muerte, no está hablando de la muerte terrenal, está hablando de la muerte eterna. ¿Sí? Salvará, porque el que una persona muera no es que no se va a salvar. ¿Sí? Entonces, si dice salvará su alma, o sea, el que ayuda a enderezar, o sea, que está en un camino, en un pecado mortal, y le endereza, le ayuda a enderezar su camino, pues dice salvará su alma. Y, por ejemplo, en el caso de la persona que lo hace, dice conseguirá el perdón de muchos pecados. O sea, el ayudar a una persona, en este caso estamos hablando de los enfermos, es una obra de caridad también, y en donde se reparan muchísimos pecados es el ir a visitar a los enfermos. El ayudarles es una obra de caridad grandísima. El ayudar sobre todo a un enfermo, el ayudarle a enderezarle, el evangelizarlo, el llevarle el amor, la misericordia de Dios. Y aparte de eso, pues ayudarle a que haga una buena confesión, llevar a un sacerdote, primero hablar, evangelizarlo, ayudarle, hablarle sobre la unción de los enfermos, ¿sí? Y no para que se espanten, muchas personas huyen y no llaman al sacerdote, sino hasta cuando la persona está más allá que acá. O sea, ¿para qué en ese caso? Quizá sirva, pueda que sirva, sí, pero si la persona no tiene ni conciencia de lo que está recibiendo. Ya vamos a ver lo que dice el catecismo acerca de eso. Y acerca de él. Entonces dice que si uno está enfermo, que llamen a los presbíteros, en este caso, los sacerdotes. Dice la unción de los enfermos. ¿Para qué instituyó Jesucristo la unción de los enfermos? Jesucristo instituyó la unción de los enfermos para dar fortaleza y paciencia al enfermo, para soportar sus dolores, para aumentarle la gracia y la amistad con Dios, para perdonarle pecados y castigos que por ellos merecía, y si conviene para la salud de su alma, devolverle la salud también del cuerpo. Esto dice el catecismo de la Iglesia Católica, y leíamos en Sirácides también 38, que dice lo mismo. Ya lo que les leí acerca de la unción de los enfermos, lo que dice en Santiago, ¿sí? Que si están enfermos que llamen a los presbíteros. ¿Quiénes deben recibir la unción de los enfermos? Deben recibir la unción de los enfermos mayores de 7 años, que tengan cierta gravedad, los que están en peligro de muerte y los ancianos que presenten ciertos peligros de muerte próxima. Nota: la unción no se lleva solamente al que está en peligro de muerte, se lleva al enfermo para que nuestro Señor le conceda valor para sufrir su enfermedad y para que le perdone sus faltas y le ayude a conseguir la salud. Por eso es mala costumbre dejar para llevarle el sacerdote al enfermo únicamente cuando ya está agonizante. No se debe hacer eso. Y no entiende nada de lo que recibe. Mejor llevárselo cuando esté en sano juicio y pueda comprender bien el sacramento que recibe. ¿Qué disposición debe tener para recibir la unción de los enfermos? Para recibir dignamente la unción de los enfermos hay que estar en gracia de Dios. Si no lo está, debe confesarse o hacer un acto de contrición perfecta. Quien nunca se confesaba ni hacía actos de contrición cuando estaba en buena salud, ¿cómo podría confesarse bien o hacer actos de contrición cuando esté en gravedad? Como se vive, se muere.
Si nos confesamos muchas veces y hacemos muchos actos de contrición, estando en buena salud, lo haremos también en la última enfermedad. ¿Qué deben hacer los pacientes o los familiares o amigos del enfermo? Los familiares o amigos del enfermo grave deben llamar pronto al sacerdote. Y escuchen, es un pecado cuando no se hace porque es una falta de caridad. Y pecan, dice, mortalmente, y quedarán con graves remordimientos si no llaman al sacerdote o lo llaman demasiado tarde. Por descuido, dice, o por no asustar al enfermo, lo dejan morir sin recibir los sacramentos. Eso se escucha muchas veces, es muy doloroso y como es una falta gravísima de caridad, dice, es un pecado mortal. El que por miedo a que no se entere qué enfermedad tiene, por miedo que se vaya a asustar, no llaman al sacerdote para que le ponga la unción de los enfermos. Y eso es un pecado mortal, según dice el Catecismo de la Iglesia Católica, porque es una falta de caridad gravísima que no se haga eso, salvo que la persona esté en sano juicio de evangelizarle y esa persona pues buenamente en juicio rechace, es otra cosa, pero nuestro deber como cristianos, las personas que visitamos los enfermos, pues uno debe hacer esa obra de caridad. Es una obra de caridad grandísima el ayudar al bien morir a una persona, el ayudarle. Yo recuerdo, hay muchos casos, pero recuerdo que hemos visitado a enfermitos también de otras religiones, que lo primero que hacemos es hablarles del sacramento, de llamar a un sacerdote para que haga una buena confesión. Como son de otra religión, no quieren. Entonces, pues oramos, los que desean que oremos, pues oramos ahí pidiendo perdón y la misericordia de Dios para ese enfermo. Y cuando no, pues no se puede hacer nada. Yo recuerdo una vez, nos llaman a visitar a una persona joven, una persona muy joven, una señora joven, que tenía cáncer terminal. Nos llevaron ahí y fuimos nosotros a orar por esta persona, a evangelizarle, ¿no? Para que la persona haga una buena confesión, que es lo primero que hacemos, ¿no? Hablarle del amor de Dios y hablarle del sacramento de la confesión, para que se arrepiente y se vuelva, como dicen en Sirácides, se vuelva a Dios. Este caso, cuando nosotros llegamos, ya estaba un hermano evangélico, un pastor ahí. Ya la estaba declarando ya sana y bueno, y no sabíamos qué hacer porque pues ya él estaba ahí y pues cómo evangelizarla, y al otro pues ya la empezó a confundir. Pero sin embargo empezamos mejor dicho con mi esposo y otras personas más que fuimos a verle. Empezamos a hablarle ya del amor de Dios y de a poquito hablarle también acerca de la confesión, que es muy necesario que hiciese una buena confesión ella. Ahí mismo el pastor pues empezó a hablar de que no necesita confesarse con ningún hombre, que basta un arrepentimiento. Y recuerdo en ese momento el Señor habló a mi corazón. Pregúntale, me dijo el Señor, pregúntale que si sus confesiones de él, si él tiene vergüenza al confesarse o no las tiene. Yo en mi corazón sabía las confesiones de él ya, porque ya el Señor me habló. Y me habló 3 veces, pregúntale si él le da vergüenza cuando se confiesa sus pecados. A la tercera creo que fue, me insistió el Señor y le pregunté, delante de todos ahí, le dije, disculpe, hermano, usted cuando se confiesa, ¿usted le da vergüenza cuando se confiesa sus pecados? Yo ya sabía la respuesta. Sin embargo, él dijo, ¿cómo me va a dar vergüenza si yo, a mi Dios, no sé qué, yo me arrepiento de mis pecados? Entonces seguimos evangelizando a aquella hermana, pero pues no lo sé si se confesó o no se confesó, porque ya no volvimos, puesto que ya estaba ahí. La persona estaba tan desesperada que por ahí pues no hubo alguien, no faltó alguien que llevó a un pastor ahí que ya la confundió y me dio mucha tristeza. Seguimos orando por ella, pero en esos casos ya no se puede hacer nada. Nosotros fuimos a cumplir con lo que teníamos que hacer, no pudimos. Con esta hermana no se pudo. Otra vez recuerdo también que fuimos a
a visitar yo fui a visitar a un señor que también era de otra religión. Él no dijo que no le llevara un sacerdote, no sé qué pasó, pero aceptó la oración. En ese caso yo ahí me puse a hacer la coronilla y la divina misericordia, pidiendo perdón y reparación por todos sus pecados. Esta alma me dio tanto dolor que me dijo, no me dejes sola, porque lo habían abandonado a la familia. Y me dio el número de teléfono, como que él ya sabía que iba a morir. Me dijo, aquí tienes el número de teléfono. No me deje, dijo, sola, no me dejes solo. Y le dije, no se preocupe, yo lo voy a llamar. Claro, pues él estaba pues, ya muy malito. Y me dijo, yo necesito, ¿será que me puede traer? Yo sé que era el Señor. ¿Será que me puede traer tales cosas? Y apenas me pidió unos pares de medias que pues, yo creo que nunca los usó, pero sin embargo, yo sé que el Señor, pues a través de eso, me llevó nuevamente de regreso al otro día, 2 días más tarde, a verlo. Cuando yo llegué ya estaba en cuidados intensivos, ya estaba con todos los aparatos puestos. En ese momento yo ya no pude verlo, me dio un dolor tan inmenso, tan inmenso, tan inmenso que ya la vi a la hija que había llegado, estaba ahí, dijo, ¿quién es usted? Pues salimos afuera, hablamos, yo le dije, yo vine a verlo a su papá, yo vine a verlo a él, vine a orar por él. Hablamos un rato, pues ya me fui, no podía hacer nada, simplemente orar, pero en ese momento me dio un dolor tan inmenso, tan grande que yo salí llorando de ahí y pidiendo al Señor, haciendo la coronilla, pidiendo por su alma. Creo que fue a los 8 días que regresé, ya no estaba, ya había fallecido el Señor. Como eso, tantos casos que el Señor me concedió la gracia de acompañarlo y visitarlo ahí en los enfermos. Queridos hermanos, es algo tan hermoso, tan bello, visitarlo a Jesús enfermito, irlo a visitar allá. Pues yo les había comentado también de otra persona, pero ya nunca la vi, no la vi a esta persona. Sin embargo, me contaron que al final habían llevado a esta hermana, no era tampoco de la religión nuestra. Yo le hablé también del sacramento, le dije que se confesara, que empezara a frecuentar la Santísima Eucaristía, pero ella me dio muchísima alegría al verle podido ayudar desde acá. Yo hice una oración de sanación interior para ella, hice la coronilla pidiendo perdón y reparación de sus pecados, recibí la Santísima Eucaristía también, yo que ya les comenté en algunas de las enseñanzas, que fue algo tan bonito, tan bello. Y tiempo después me contaron que habían llevado al sacerdote. Eso me dio muchísima alegría a mí, que llevaron al sacerdote. Yo sé que esa almita se salvó y pues quizá fue para el purgatorio terminarse de purificar, pero esa almita pues no murió fuera de la iglesia católica, si se quiere. Esto de la unción de los enfermos es una obra de caridad grandísima, el poder llevarle un sacerdote a las almas que lo desean, que se puede hacerlo. A un familiar a veces uno cae en la desesperación, no sabe qué hacer. Lo primero que tiene que hacer es preocuparse de su alma, porque ese momento nos va a llegar a todos, queridos hermanos, a todos nos va a llegar ese momento, ¿sí? Entonces hay que tratar de respirar y buscar rápido el auxilio para la persona que lo necesita más, ¿sí? Porque las víctimas en ese momento son las personas dolientes, son las que están alrededor, que caen en una desesperación antes de buscar un sacerdote rápido para que le confiese. Lo primero que caen en la desesperación, lloran desesperados. No, hay que orar y pedir discernimiento al Señor en ese momento. Aunque sea un Padre Nuestro, Ave Marías, hágale un credo, lo que sea, pero pues, y pedir un sacerdote rápido, buscar un sacerdote para que venga a darle los auxilios que la persona necesita, ¿sí? No esperar para el final, porque hay personas que en realidad cuando ya están en agonía, se puede imaginar usted, si cuando ya la persona está enferma, ya debe, aquí qué bonito que lo explica en el catecismo, que no se debe esperar para el final. Yo recuerdo un sacerdote que decía, eso era en Ecuador, que decía, ¿por qué? Dice, aquí vienen a buscar al sacerdote cuando ya la persona ni siquiera ya no sabe ni cómo se llama. O sea, ya está en el final, en la etapa final. Entonces, ¿cómo podrá hacer una buena confesión? No podrá confesarse ni siquiera. ¿Cómo podrá decir, pues, me arrepiento si esta la persona está más allá que acá? Llamen, dice, cuando estén enfermos, vengan a buscar al sacerdote. Y es que es verdad. Yo recuerdo una anécdota muy bonita de una hermana
y empecé, tenía cáncer, pues un cáncer terrible en el estómago, y yo pedí, o sea, por medio de otra persona que si nos podía aceptar para ir a visitarla, poder llamarla. Entonces empezamos a llamarla y yo empecé a visitarla. Justo ese tiempo yo no tuve trabajo, creo que fue por alrededor de un mes o 2 meses, no recuerdo. Y empecé a frecuentarla, a visitarla, a orar por ella, con ella. Y pues yo empecé a hablarle también del sacramento, de la importancia que es la unción de los enfermos y el sacramento de la confesión. Yo le dije, si usted quiere, le digo, yo puedo llevarle donde mi guía espiritual para que él, y hablar con él para que le ponga antes de que usted se someta a esa operación, porque le iban a sacar el estómago a ella, completamente le iban a sacar su estómago. Estaba muy, muy malita, muy decaída para completar. Y sí, aceptó y la llevé, se confesó y le puso la unción de los enfermos. Y después de eso ella fue pues ya para la operación. Gracias a Dios, mire, ella resistió a todos esos dolores, todos esos tormentos, fue terrible, terrible. Pero ella salió de esa operación, salió, y hasta el día de hoy pues ella sigue con vida, hasta el día de hoy ella sigue con vida. Pero cómo es de importante la unción de los enfermos, cómo es tan importante llamar al sacerdote para que unja, porque ese aceite, esa unción que ponen, o sea, dice que sobrepasa la fe del sacerdote, o sea, tiene tanto poder ese aceite. Eso creo que, si no me equivoco, lo bendicen el Jueves Santo, cuando instituyó nuestro Señor Jesucristo la Santísima Eucaristía. Hacen una misa muy grande, y ahí es donde, ¿cómo se dice? Bendicen el óleo, bendicen los aceites para cada, por ejemplo, en este caso, que es algo especial, la unción de los enfermos. A mí me encantaría, de verdad, y le pediría al Señor que no me dejara morir sin ese sacramento tan bello, tan hermoso, ¿sí? Para ayudarme. Yo les digo, mis queridos hermanos, les aconsejo que la caridad, una de las caridades más grandes, es visitar a los enfermos, es el ayudarles con este sacramento de la confesión y la unción de los enfermos. Eso nomás, queridos hermanos, y pues lo que comparto con ustedes, y para la honra y la gloria de Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.